Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Bueno, pues voy a dar comienzo con mi breve exposición. Espero que a lo largo de los minutos, o al menos esperemos que a lo largo de los minutos se puedan incorporar las personas que están haciendo el descanso, pero para no demorarnos más en el programa, voy a comenzar. Esta serie de conferencias, ponencias transversales, son breves pinceladas que se le da a los diferentes apartados del libro oficial de la gira. Bueno, lo tenéis en la pantalla, que lleva por título España, un país de niños pobres, y que sirven más que nada para un poco avivar el debate, bien, despertar el espíritu crítico. Yo, como autor de dicha publicación, pues bueno, voy a comentaros mis opiniones en torno a una serie de títulos que a lo largo del congreso itinerante estamos exponiendo, y me gustaría que luego se abriera un pequeño debate, porque claro, el tiempo del que disponemos son 15 minutos. Bien, pues hoy traigo a Granada un tema que ha sido motivo de muchas controversias a lo largo de los tiempos, desde que la ley de protección anterior, la Ley 1/1996, una ley de protección jurídica del menor, que no conoció un reglamento que la desarrollara, ¿bien? No conoció. Esta ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, de 18 de agosto, quiero recordar, de este año, del presente año, es una ley que ha sido alcanzada, o mejor dicho, ha sido una modificación de una ley que ha sido generada gracias al consenso de los diferentes partidos políticos, bien, pero que no obstante ha tenido también, bueno, estos son algunas de sus luces, y también esta ley tiene también tiene algunas sombras, bien. Como motivo principal de este debate es, o mejor dicho, de esta exposición, son algunos pequeños... los niños quieren sentirse ellos protagonistas también del momento, así que vamos a dejar que tenga también sus momentos de protagonismo. Bien, decía que una de las principales luces que ha tenido este sistema, esta nueva reforma, ha sido ese consenso, pero quizá la más importante sombra que les vemos es que es una ley que sale publicada sin ningún presupuesto, ¿no? Que no tiene una partida presupuestaria que la respalde. Entonces, ¿cómo es posible que se haga una ley? ¿Cómo es posible que se haga una reforma de una ley sin una partida presupuestaria que la desarrolle? Bien, esa es la principal crítica y suficiente, ¿no? para entender que la modificación se queda en un contenido, en un papel, como se dice coloquialmente, mojado. Bien, vamos a avanzar un poco en algunos de los puntos que esta ley contempla, o que esta modificación de ley contempla. Se prioriza el acogimiento familiar frente al residencial, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es un gran punto fuerte de la ley de protección jurídica, de esta reforma, en el sentido del que se considera que el mejor lugar donde un niño puede estar es en un hogar familiar, ¿verdad? Pero
y habla de diferentes tipos de acogimiento en función de las edades. Aquí hablamos de hasta los 3 años, pues todos los niños tienen que estar en acogimiento familiar, y a partir de ahí pues ya hay diferentes modalidades en función a la edad en la que el niño es declarado por la administración pública en desamparo. Bien, a mí me parece muy bien que a nivel emocional un niño que ya ha sufrido el primero de los traumas que un niño sufre cuando es declarado en desamparo es que sale de su núcleo familiar, de su hogar. Ya digo, de por sí es un importante trauma que sufre el niño o la niña, pero a su vez sufre un segundo trauma, que es que entra en una familia, bien, o mejor dicho, entraría en un centro residencial que tiene un proceso de institucionalización antinatural, porque claro, en la familia se vive de una manera natural. Sin embargo, en un centro de protección, de acogida, pues hay una institucionalización que eso ya es una nueva cultura a la que el niño o la niña se tiene que adaptar. Por lo tanto, estos son 2 motivos con suficiente peso para decir que el mejor lugar donde un niño se encuentra es en una familia. Pero yo hago una pregunta: ¿toda la familia se encuentra preparada para acoger a un niño o a una niña? Por lo tanto, tenemos que tener también en cuenta que ni todo puede ser blanco ni todo puede ser negro, y donde hay ventajas también encontramos inconvenientes, porque por muy preparada que esté una familia, quizás no tenga el nivel de profesionalidad, o mejor dicho, de interdisciplinaridad que tiene un equipo en un centro de acogida. Y es más, no todos los niños pueden estar acogidos en familia. Bien, la ley no es que diga que todos los niños pueden estar acogidos en familia. No es que diga que todos los niños tienen que estar acogidos en familia, sino que le da un gran peso al acogimiento familiar. Pero el acogimiento familiar hay que considerarlo en su justa medida. Bien, también yo me pregunto cuál es la verdadera intención de este acogimiento familiar. ¿Por qué la ley apuesta tanto por un acogimiento familiar? Bien, es decir, sabemos que en términos económicos es mucho más eficiente, es mucho más económico acoger a un niño en una familia que en un centro de protección. Eso, quienes sois profesionales de ello sabéis de qué estamos hablando. Por lo tanto, desde la crítica que del Consejo, y en este caso yo como autor de este libro me hago responsable de ellas, que hay algo más detrás de ese fomento extraordinario del acogimiento familiar. Yo lo lanzo como pregunta por si alguien después quiere entrar en el debate. Otro de los puntos que dice la ley, la reforma, que la pobreza de los padres o tutores, padre, madre, tutores, tutora, no será la única causa para determinar el desamparo. Bien, por fin no nos centramos en un único criterio para decir si los padres, si un niño o una niña tiene que declararse en situación de desamparo. Tienen que considerarse otros criterios de manera complementaria. Bien, claro, si hoy día la pobreza de los padres fuera un elemento de peso o un criterio determinante para declarar en desamparo a los niños y a las niñas, ¿qué pasaría con la crisis económica y con la pobreza absoluta que tiene España? Pues que esos 2.700.000 niños y niñas estarían en acogimiento, ¿verdad? O estarían declarados en desamparo. Por lo tanto, al Estado no le interesaría. No sé, son críticas que yo hago, o mejor dicho, son opiniones para que podamos despertar un poco ese espíritu crítico, ¿no? De qué hay detrás de esta ley, que es cierto que avanza porque es la primera ley en el mundo que tiene en cuenta las orientaciones del Consejo Internacional de Derechos del Niño. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero
mm, también hay algunos aspectos que rechinan todavía, ¿no? Que no deja bastante claro la optimización de todos los elementos que el texto legal expone. A mí me gusta utilizar un término que es la perversión de una ley que inicialmente protege y al final abandona. Y en este caso le coge muy de lleno le coge a todos los menores, pero en este caso los que mayor incidencia, sobre los que mayor recae esta cuestión es sobre los menores migrantes sin referentes familiares o los más conocidos como menores extranjeros no acompañados. ¿Por qué? Porque son menores que tienen, al salir de los centros, todas las papeletas para quedarse en la calle. Yo, como he sido director de centros de protección de menores, pues sé de qué estoy hablando, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que el mejor regalo que se le hace a un niño el día de su cumpleaños, en el que cumple 18 años, es ponerle la maleta en la puerta de la calle. Entonces, claro, aquí entra un poco en juego la torpeza del sistema de protección. El gasto que tenemos en nuestro país en cuestiones de protección, y digo gasto y no inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un niño que en una media de 3 años, un adolescente, un joven, que en una media de 3 años ha supuesto para el Estado pues una cantidad de miles de euros. Bien, yo ya en su época hice el cálculo, como las cifras oscilan de un recurso a otro, pero estamos hablando de cantidades ingentes, de miles de euros, ¿no? De los antiguos millones de pesetas, que se tiran literalmente a la calle cuando un niño, cuando un menor, cuando un joven se queda fuera de la protección porque no hay recursos que garanticen la continuidad, eso que se llama recursos para extutelados o programas de mayoría de edad, o los que existen son insuficientes. Entonces, claro, ¿qué padre tiene a su hijo hasta los 18 años y luego ya no considera que tiene que seguir ayudando a su hijo o que tiene que seguir manteniendo a su hijo, ¿no? Esto ningún padre se lo plantea, ¿no? Los niños son niños chicos y grandes, es decir, hasta que el niño pueda tener o el joven pueda tener una independencia, los padres siguen ayudando, manteniendo económicamente a sus hijos. Sin embargo, el sistema de protección no lo hace. Y además, fijaos que esto tiene sus consecuencias, porque claro, ¿qué pensáis vosotros que hace? Está relacionado con el concepto de agencia, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros que hace un joven cuando se encuentra en la calle, sin recursos? Buscarse la vida, ¿verdad? Sus redes de contacto, de lo que sea. A veces esa búsqueda de vida, cuando cae en prácticas antisociales, pues producen que ese joven que ha salido de un centro de protección termine en una prisión, ¿vale? Y esto hay datos que lo demuestran. ¿Qué ocurre cuando un joven termina en una prisión? Que el Estado, papá Estado, tiene que volver a a gastar dinero en la plaza que ese joven ocupa en una prisión. Porque como sabemos, todo esto va por plaza, ¿verdad? Por lo tanto, ha perdido el dinero gastado en el centro de protección, tiene que volverse a gastar dinero en una prisión y, sobre todo, lo más preocupante es el gasto, la pérdida social de la persona. Bien, por eso digo que es un sistema que al fin y al cabo pervierte a la persona. Bien, esto lo hemos escuchado recientemente esta mañana, estaba tomando un café y lo estaba viendo también una de las tertulias de la primera. Profesionales que trabajan con niños tienen que aportar certificados de idoneidad. Maestros, pediatras, entrenadores tienen que demostrar que no han tenido ninguna causa relacionada pues con delitos sexuales. Bien, bueno, a mí me parece perfecto, pero por esa regla de 3 muchos profesionales tendrían que preguntarse, ¿no? Por ejemplo, los políticos tendrían que demostrar un certificado de no haber sido previamente corrupto, ¿no? Digo yo, ¿no?
sería una garantía para nuestro estado, ¿verdad? Ese mal llamado estado de bienestar social. Sería una garantía para los ciudadanos de que los políticos que accedan a un gobierno demuestren en un certificado que no han tenido ningún problema con la ley. Yo creo que es lo justo, ¿verdad? Y bueno, lo decía al principio, una ley presupuestaria, una ley sin asignación presupuestaria, pues se queda en papel mojado, y eso es lo que le ha pasado al último plan, bueno, y el segundo plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, ¿no? El famoso PENIA, un plan que sobre el papel puede resultar adecuado, pero claro, un plan que en el mismo texto, y lo indico en el libro, hace alusión a que estará supeditado a las posibilidades económicas de las administraciones. Bueno, pues como decir, el día que tenga un dinero me compraré un descapotable, ¿verdad? Bueno, yo creo que son elementos de sobra para abrir ahora un pequeño, porque la intención aquí es tocar 2 o 3 pinceladas. De todas formas, el libro es mucho más amplio, recoge estos puntos de manera más amplia, y os invito a que podáis leerlo. Si sois tan amables de abrir un pequeño turno de palabras, pues siempre estamos muy agradecidos. ¿Ha quedado todo claro? Lo que pasa es que estamos hablando del amarillo sobre lo que viene interviniendo, porque claro, ha dado un poco. Ay, perdona, gracias, Virginia. No, que has abierto muchos puntos para el debate, ¿no? Para esa reflexión crítica, ¿no? Yo creo que. Ay, perdón. Vale, y ahora sí, ¿no? Lo que ha abierto muchos puntos para el debate, que lo estábamos comentando, que el espacio que tenemos, podemos empezar. A mí el tema de la medida de protección sí que forma parte también de una lógica, cuando hablaba de acogimiento familiar, de la priorización de medidas, esa jerarquía y esa inversión que se hizo en oposición al paradigma de la especialización, que era la única medida que existía, era la medida del acogimiento de residencia, y ahora una inversión de la medida, esa transición que ha sido pues, pasar a la normalización, reunión en familia. Y bueno, y habrá que ver pues, cómo se hace esa aplicación de esa medida de acogimiento familiar. No todo es posible, porque hay casuísticas y hay casos de niños en los que, como bien dice, la medida de acogimiento residencial es la viable, ¿no? O sea que no podemos demonizar el tema de. Pero es que forma parte de una lógica en esa jerarquización, que el acogimiento familiar es familia extensa, en sus defectos en función ajena, y luego ya pues cómo vas también trabajando. Otro tema que has planteado también, el tema del presupuesto, pues vamos a ver cómo se traduce, cómo se implanta esta ley. Yo estoy trabajando más lo que es el tema de la adopción abierta, y mi visión, por ejemplo, sí que es muy positiva, porque ha incorporado una diversidad de concepción de la adopción en la que muchas familias la estamos compartiendo y requerían una regulación al respecto. Entonces ahí, pues, desde mi punto de vista, lo que yo estoy trabajando, pues, para mí sí que es muy innovadora, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Formamos parte también, la comisión con la que yo trabajo a nivel nacional, formamos parte de hacer propuestas, enmiendas, y la reflexión es que nos hemos implicado muchos colegas que trabajamos en el tema de la adopción. Y no sé si María, es que no quiero. Sí. Hay mucha reflexión, ¿no? Sí, yo quizá ahora con lo que me estás comentando, Arantxa, estoy recordando que sabemos que también existe la figura de la acogida, del acogedor profesionalizante, ¿no? O profesionalizado. Claro, que ya hay prácticas en España, sobre todo en el norte, en el País Vasco, ¿no? De este tipo de figuras, ¿no? Yo que no lo veo inadecuado, pero siempre tiene que haber esa parte, y bueno, y el Consejo Independiente pues tiene ese carácter reflexivo, crítico, continuo, ¿no? Yo lo que siempre digo que está muy bien que al menos una figura de esa pareja profesionalizante tenga formación técnica, o bien psicólogo, educador social,
lo que también digo es que no sea el único incentivo el económico, es decir, no baste con la voluntad, ¿no? Sino que también haya una real preparación, ¿no? Porque para acoger a un niño es que es muy tentador decir, me van a pagar un sueldo por tener a un niño en mi casa, ¿bien? Igual que hay familias que no quieren dinero por acoger a un niño, también esto puede estar supeditado a, es un trabajo, lo voy a tener en mi casa, pero tener un niño o una niña en mi casa, o 2 niños, no es lo mismo que trabajar en un centro de acogida, en el que tengo un turno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, qué tipo, como tú bien decías, Arantxa, ¿no? Qué tipo de seguimiento se va a hacer a estas figuras, qué tipo de formación va a haber, y todo esto, claro, ahí lo vamos a enlazar con la otra parte de tu reflexión, qué carga presupuestaria, ¿no? Va a haber para desarrollar todo esto, ¿no? A mí sí que hay un tema que recordando, como ha abierto tanto, digiriendo un poco a poco. A mí lo que sí me preocupa es el gran debate que tú has puesto ahí, yo lo digo con otras palabras, pero más o menos es complementario a lo que tú planteas, la gran pregunta de ¿el sistema protege? ¿No? Esa es mi preocupación, ¿no? O si el sistema está generando más situaciones de protección, sobre todo por lo que tú has apuntado, cuando un niño deja de ser un niño tutelado porque cumple los 18 años de edad, y estamos exigiendo que se incorpore una sociedad en la que ningún niño en otra situación de una familiar, pues evidentemente no se puede incorporar porque no se dan las razones de una emancipación, de una autonomía y de una integración en la sociedad, por el proceso de inserción, pero lo tiene totalmente limitado, ¿no? Carecen de vivienda, carecen de trabajo y a los 18 años, pues. Entonces a mí eso sí que me da mucho miedo, ¿no? Hasta qué punto el sistema protege y hasta qué punto el sistema no está generando situaciones de protección. Yo cuando era director de un centro de acogida inmediata que trabajaba con menores marroquíes, digo marroquíes o magrebíes porque eran todos, no se puede decir extranjeros porque eran de exclusividad marroquí. Yo veía por parte de la institución, de la entidad que era concertado, que gestionaba dicho recurso de acogida, una sobreprotección. Yo era el director, pero claro, por encima de mí pues había una entidad que decía esto, lo otro y ya está, ¿no? Y yo me dedicaba evidentemente a coordinar la intervención con los profesionales. Y yo siempre lo decía, digo, esto es una sobreprotección en toda regla. Claro, pero fíjate, que maltrato cuando a los 18 años, y era una época en la que también muchos de estos chicos salían con un puesto de trabajo. Sí, era una época en la que se daba la anécdota de que algunos chicos cobraban más que los propios educadores. No entro en ningún juicio de valor, pero sí que genera un rollo un poco, permítanme esta expresión, ¿no? Si yo gano más que tú, esto también porque lo pone aquí la dignificación de la profesión, ¿no? Un chico que gane más que un educador y que encima todo lo guarde en la cuenta bancaria porque la Junta de Andalucía es la que le financia su estancia en el centro, pues ¿qué opináis que puede suceder ahí, ¿no? Si yo gano más que tú, ¿por qué voy a tener que ser una persona de bien o estudiar, ¿no? O tener... Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa de eso, la responsabilidad? Pues a lo mejor no la tiene nadie. Pero sí que es verdad que a lo mejor a lo mejor no. Sí que es cierto que la profesión, por llamarla de algún modo, ¿no?, de educador de menores, en este aspecto pues deja mucho que desear en cuanto a la remuneración, ¿verdad? Yo llevo años, y no solamente la remuneración, las condiciones de trabajo, bien, porque no está mejor el que más dinero recibe, sino el que tiene una compensación de trabajo, ¿no? Y esto pasa con los educadores, y pasa con los maestros, y pasa en general con el sistema educativo. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí. Yo no sé si alguien más que quisiera aportar algo antes de pasar a la siguiente exposición.